Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Hoy nos visita Germán González, chetumaleño, nacido en Chetumal. Germán, Sí, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, David. Un gusto estar aquí contigo, sí, chetumaleño 100%, de padre chetumaleño, de abuelo xcalaqueño, de generaciones atrás, ahora sí que 100% chetumaleños. Un recuerdo de tu niñez, de cómo era el Chetumal antes. Así que digas, me acuerdo a los 5, 8 años, 10 de la primaria. ¿En qué primaria estudiaste? En la Primitivo Alonso. ¿Dónde está la Primitivo Alonso? Pues actualmente está en la avenida Centenario, casi enfrente de la David Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. ¿Siempre he estado ahí? Pues creo que sí. ¿Sí? Bueno, o sea, desde que tengo memoria siempre he estado ahí. Había en todo caso un kinder que estaba aquí bajando el cerro sobre la Calzada Veracruz y más o menos atrás del Electra. Ahí también había un kinder. De hecho, yo empecé en ese kinder. Luego me pasaron a la primaria, que estaba ahí sobre la avenida Centenario. Y ya después me mandaron a lo que viene sobre el Adolfo López, Bachilleres 1. ¿Pero dónde vivías tú? Mira, cuando yo nazco, mis papás vivían aquí cruzando la calle, en unos departamentos. Aquí que viene siendo la Carranza. Colonia Casitas, ¿no? Sí, así es. Colonia Casitas. Y un recuerdo que tengo de mi niñez vendría siendo el Parque de las Casitas, también aquí a la vuelta. Era el parque donde me llevaban y todas las familias chetumaleñas solíamos ir. Mi papá le gustaba ir a jugar básquet y de paso me llevaba y me montaba sobre unos monos que estaban allá. Unos animalitos de cemento. Sí, lo recuerdo. Tengo fotos de eso donde mi papá me está agarrando, estoy jugando, estoy corriendo. Y ahí viví parte de mi infancia. La verdad es que es un recuerdo muy bonito que tengo. Oye, bueno, viviendo en las casitas y estudiando hasta la Primitivo Alonso, creo que en ese entonces era como que lejísimo, ¿no? Eran las distancias, las veíamos largas, ¿no? Sí, era la salida de la ciudad. También Sí. Yo tenía una tía que vivía ahí por lo que ahora es la Plaza de las Américas. Y para entonces ir a ver a la tía era como salir de viaje. O sea, como cuando ya estás saliendo de viaje. Bueno, pues antes de salir de la ciudad, ahí vivía mi tía. Entonces la ciudad se quedó pequeña, pues. Sí, ya fíjate, la gente que nos está escuchando fuera de estamos en Chetumal, estamos transmitiendo desde Chetumal, la capital de Quintana Roo. Yo voy a hablar del 2001, cuando yo llego a vivir a Chetumal, solo había un cine, no sé si lo recuerdas. El campestre. El cine campestre. Sí, y la película tardaba meses ahí. O sea, primero para que llegara el estreno a Chetumal, y ya que llegaba el estreno, duraba, no sé, 1 o 2 meses la película ahí en cartelera, y solo había una película. Sí, la verdad es que también de ahí tengo buenos recuerdos. Creo que la primer peli que fui a ver o que yo recuerdo haber ido a ver al cine fue la de Anastasia, y ahí fue con mi mamá. No sé qué pasó, creo que salimos de misa y estaba en el matiné, que se le llamaba, los domingos de matiné. Salimos de misa ahí en la San Pedro y San Pablo y me llevó a ver la película Anastasia. Pues, muy bonito recuerdo, creo que fue la única vez que fui con mi mamá de niño. Ya después yo seguí yendo de adolescente, pero ya cuando salió Terminator, cuando salían las chidas pues iba con mis amigos al campestre y pues grandes recuerdos de ese cine, la verdad. Germán, secundaria la haces en Adolfo López Mateos. Luego te vas a la prepa. ¿Dónde la estudias? La prepa la estudio en Bachilleres 1. Ajá. También lejísimos para entonces. Pon tú que para entonces. La salida de Chetumal. Sí, la entrada de Yo ya Chetumal, vivía por el Hospital General, a unas cuadras de ahí. Y lo que hacía mi mamá era toma tu gastada y resuelve cómo irte, porque mi mamá tenía que llevar a mis otros hermanos, que eran mucho más pequeños, y ellos estudiaban en la Miguel Hidalgo. Entonces la distancia, el tiempo, no le alcanzaba. Entonces sí me decía, pues toma tu gastada y encuentra la manera de ir. Entonces, pero lo bueno de Chetumal, o al menos del Chetumal de hasta hace unos años, era que tú te podías llevar bien con tus vecinos, y si no te llevabas tan bien con ellos, pues te conocían, te ubicaban, sabía que eras una persona de bien. Entonces nunca faltó el vecino que iba para bachilleres. Vamos, te decía, vamos. O el de al lado también, aunque te cayera mal, pero pues es tu vecino, te da ray. ¿Por qué? Porque somos gente de bien después de todo, o al menos solíamos serlo. Y así por el estilo, pues así me la llevé. Entonces nunca hubo la manera, nunca me faltó cómo llegar a la escuela. Sales de bachilleres y te vas a estudiar la carrera. Estudié parte de la carrera en el TEC de Chetumal, primero como ingeniero civil y luego como administración. Ahora, pues la ingeniería civil era una gran carrera, a mí me encantaban las matemáticas, yo creía ser bueno en matemáticas, para algunos lo era, para algunos no lo sé,
pero me apasionaba la materia de matemáticas. Pero ya cuando empecé a trabajar en lo que es ingeniería civil, pues ya no me agradó tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues estar metido en la obra y todo pues eso. el tema de la obra, pero a lo mejor porque cuando vas empezando en ingeniería civil, la paga, la verdad, es muy, muy poca, muy pobre, y el esfuerzo es demasiado. Entonces, entiendo que el sacrificio vale la pena a lo largo, pero la verdad es que yo me había empezado a enfocar en otras cosas, como el tema administrativo, me empezaba a gustar más el tema de los negocios. O sea, sí me gustaba. Vienes de padres empresarios, ¿no? Pues son comerciantes, tenían Ajá. una ferretería. De hecho, esa fue idea de mi mamá. Mi papá trabajaba, creo que en gobierno. Cuando se embaraza mi mamá, pues decide que no le alcanza. Y decide emprender con una ferretería de una cortina ahí sobre la Belice. Ella empieza junto con un ayudante, y yo básicamente ahí crecí en la ferretería. ¿Te tocó trabajar en la ferretería? Pues me tocó hacer como que trabajo en la ferretería mientras era niño, ¿no? Pero Ajá. sí, definitivamente, conforme ya empezaba yo a hablar o empezaba yo a tener más manejo de mis manos y de mi cuerpo, pues me empezaron a involucrar, que sacude esto, que entrégale el cambio a la señora, que mete en la bolsa esto. Y pues fue una manera muy buena de aprender de la vida. Y también por eso, cuando estuve en ingeniería civil y no me gustaba tanto estar ahí en el tema de la obra y que luego no te pagaban tanto, pues me llamaron más la parte de los negocios. Entonces desde ahí empecé con el tema de administración de negocios, y pues actualmente a eso me dedico. Sí, ya ha sido muy próspero tu negocio. Fíjate que ahorita ya hablamos antes de entrar al podcast y yo le preguntaba ahorita a Germán, porque he visto tu negocio, ¿no? Muy, muy, muy redituable. Ahorita la gente que nos escucha afuera, la ley de plásticos, ¿no? Por así decirlo, de Quintana Roo es prácticamente nueva, ¿no? Es una ley que se da ahorita en la pandemia, donde ya no se pueden usar ese tipo de plásticos, bolsas, etcétera, ¿no? Creo que fuimos de los primeros estados a nivel nacional de meter esta ley. Tú ya tenías tu negocio. ¿De qué es tu negocio, Germán? Mira, te voy a contar cómo empezó la idea, para empezar. A ver. Cuando decido yo empezar a emprender, después de varios intentos fallidos o después de haber trabajado en la iniciativa privada, incluso en gobierno trabajé algún tiempo, en el federal, en el estatal, en el municipal, pero al final de cuentas me enfoqué a que yo quería siempre algo mío. Okay. Entonces decidimos abrir una pizzería que se llama Homeros Pizza. Digo se llamaba porque ya no existe. Al final la traspasó un amigo, el amigo la vendió y pues ahí acabó. El tema es que cuando abrimos la pizzería detectamos varios problemas en la ciudad de abasto de insumos para poder hacer tu pizza. Entonces, no los encuentras aquí tan fácil. Pues hay, pero hay en una cantidad limitada, a precios exorbitantes, luego vas y no hay. Entonces como que detectamos esa problemática, pero a la vez empezamos a ver que el tema de los plásticos se volvía una tendencia de cuidar el medio ambiente, de reducir el consumo de los plásticos. Empezaron a salir los temas de las tortugas con los popotes y demás. Entonces, pues para entonces, con mi novia, que ahora es mi esposa, pues decidimos, oye, pues sería bueno intentar... Estamos hablando de Andrea. Sí, claro. La única, ¿no? Sí, la única de mi vida. Andrea del Río. Casi resbalas, ¿eh? Sí, sí. Pues con ella decidimos, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer, porque esto de la pizzería, aparte que es mucho trabajo, pues también es constantemente. ¿Ustedes dos estaban al frente de la pizzería? Sí, sí. Más yo que ella, porque ella también tenía su trabajo, pero en el momento que ella salía a trabajar, pues venía a ayudarme y ahí estábamos, y era demasiado trabajo, pero como te digo, había mucho problema por resolver con el tema de los insumos. Okay. Entonces, entre eso y entre la tendencia que había del cuidado del medio ambiente, pues surgió la idea de abrir un negocio de desechables biodegradables. Empezamos vendiendo productos completamente biodegradables, o sea, sin un gramo de plástico, era 100% natural, pero después sale la ley. O sea, antes de la ley lograste hacer eso. Sí, nosotros abrimos el negocio creo que en enero o febrero. Ajá. Y la ley al final la promulgaron como en junio o julio, me parece. Entonces nosotros ya habíamos abierto el negocio. Claro, no, a lo mejor no fuimos los primeros o el primero, pero fuimos de los primeros y que traíamos una idea consolidada de lo que queríamos para el negocio. Pero ¿qué fue pasando? Que luego dijimos, oye, pero también la idea era vender cosas que no podíamos encontrar en la pizzería. Entonces empezamos a vender cajas de pizza, empezamos a vender salsa inglesa, empezamos a vender salsa para pizzas, salsa de habanera. Y cuando nos dimos cuenta,
ya no solo nos limitamos a los desechables, sino que ya teníamos salsas, sazonadores, polvos. Y que era difícil encontrarlos. Así es, sobre todo a un buen precio, porque pues tú podías ir al Sam's, pero en el Sam's... Estamos hablando antes de la pandemia. Sí, bueno, en el 2019 fue cuando abrimos y la pandemia a nivel mundial, me parece que en noviembre o diciembre del 2019 fue que se declaró la pandemia. Entonces nosotros no teníamos ni un año que habíamos abierto cuando nos enteramos que viene la pandemia. Y sí. Tuvieron que cerrar. Tuvimos todo lo que tenían. Tuvimos miedo. Ajá. Tuvimos miedo de que vengan y nos obliguen a cerrar. Y sí, fueron las autoridades municipales, las autoridades estatales, casi a obligarnos a cerrar. Pero ¿sabes qué nos ayudó? Que de tanto haber buscado proveedores para resolver el abasto de insumos para las pizzerías, que también conocíamos proveedores de alcohol, del gel antibacterial. Exactamente. Eso te ayudó se echaba, ¿no? El sanitizante. Sí, el sanitizante, los cubrebocas. Y pues después de todo eso son insumos. Qué buena visión. Son insumos que están disponibles para los restauranteros, porque siempre han estado allá. Y eso te permaneció seguir abierto. Eso nos ayudó mucho. Entonces, en el momento que se declaró la pandemia, pues fue una oportunidad que vimos y teníamos los proveedores, teníamos el punto de venta y lo trajimos. Y de tal manera que cuando fueron a querer cerrar el negocio, pues no nos pueden cerrar porque vendemos productos que son indispensables y necesarios para permitir la vida en la ciudad. Oye, Germán, se oye bien padre todo, ¿no? Y cómo has ido creciendo y cómo se dio todo esto. Pero la gente que nos está escuchando y en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, ¿qué tan difícil es abrir un negocio? O sea, ahorita ya nos platicas todo lo que viviste y que sí le pegaste y has sido muy exitoso en tu negocio, pero abrirlo fue fácil. No, para nada. Definitivamente cuando tú no tienes alguna herencia o algún apoyo económico, porque a lo mejor tienes el apoyo de tus papás, el ánimo de que salgas adelante y a lo mejor pueden estar disponibles para ti, pero la realidad de los chetumaleños, la gran mayoría no puede financiarse la apertura de un negocio en forma. Tienen que empezar paso a paso. Entonces, así empezamos nosotros. De hecho, si no tienes padrinos políticos. Exactamente. ¿No? Que te echen la mano con permisos y todo. De hecho, la pizzería en realidad la empezamos en la casa de mi mamá. Ahí empezamos a vender a domicilio y ya luego nos animamos. Fuimos a la Bugambilias, abrimos un local pequeño, empezó a ir bien y luego nos fuimos a otro local. Pero ¿sabes qué fue lo que nos orilló en parte a abandonar la idea de seguir con la pizzería? Aparte de los insumos y demás, que en primera nos asaltaron un día. Nos asaltaron, se llevaron el equipo que teníamos, se llevaron la caja y al final... ¿Y estaban ustedes ahí? O sea, ¿llegaron o fue cuando estaba cerrada? Nosotros ya teníamos 2 sucursales, entonces estaba yo en una sucursal cuando nos avisaron que acababan de asaltar. Entonces fue así, rápido, y con la misma también llegamos, y cuando llegamos no había llegado ni la policía. Yo ya estaba allá y no había llegado la policía. Te entiendo. Había pasado creo que 10, 15 minutos, y ya estando ahí, llegó una patrulla para entonces, una patrulla municipal con una señora que se bajó, preguntó y salió volando. Pero yo no sé ya qué iban a encontrar después de 15 minutos. Pase a levantar su demanda, joven, ¿no? Sí, al ratito llegó la policía estatal, nos levantó la declaración. ¿Para qué te digo? Al final creo que los vecinos pudieron dar pistas de quiénes eran. Llevamos todo y al final no procedió nada. Entonces, o sea, sí levantaste tu demanda, hiciste todo el procedimiento. Por supuesto, todo el procedimiento e indicamos lo que nos decían los vecinos, de quién pudo ser, dónde vivían, hacia dónde fueron, pero nada avanzó. ¿Qué sentiste, Germán, después del esfuerzo que tú y tu esposa habían hecho y que de repente llegue alguien y les arrebate lo que han construido en algunos meses o años? Es una frustración total, sobre todo porque vas empezando. Entonces no tienes un patrimonio sólido, no tienes un patrimonio del cual te puedas agarrar. Incluso a veces los créditos todavía no están disponibles porque tienes que empezar a trabajar, tienen que pasar años para que tú puedas tener acceso a un crédito. Entonces, en el momento que tú vas pensando, que vas consolidándote y de repente te dan un golpe así, pues a lo mejor para muchos negocios dirán, una computadora no es nada, pero para el que va empezando y para el que todavía lo debe o para el que todavía no le alcanzan las ventas, definitivamente es un golpe mortal. ¿Y cerraste la sucursal? ¿La mantuviste abierta? ¿Qué hiciste? La tratamos de mantener por un tiempo. Pero ya luego en la otra sucursal, de repente le robaron la cartera a un empleado, de repente empezó a hacer falta material, o sea, entonces al parecer era una zona un poco conflictiva. Entonces, pues entre eso, otras cosas, el tema de los insumos, las subidas de precios, pues eso nos desanimó. Y sobre todo que ya teníamos en puerta el proyecto de Greenbox. Entonces, primero abrimos Greenbox y cuando vimos el potencial, pues decidimos
traspasar la pizzería. Actualmente generas fuentes de empleo a través de tu negocio. Sí, claro. ¿Cómo es el tema de la seguridad? ¿Cómo lo vives tú como empresario en esta ciudad? Pues, ¿qué te digo? Hace unos años balearon las cortinas del negocio sobre la calzada Veracruz. Es una calle también bastante conflictiva. No diría yo peligrosa, sino diría que es una calle donde pasan cosas todo el tiempo. Desde accidentes, desde robos, desde asaltos. ¿Podrías escribir un libro ahí de historia de la calzada Veracruz? Sí, por supuesto, ¿no? Debería haber un noticiero de la calzada Veracruz, de la ciudad de todo lo que pasa a diario. De veras te lo digo. Pasan tantas cosas ahí, pero no, al final no es una zona peligrosa, porque los vecinos son amables, son trabajadores, son gente que acude y levanta su cortina, que trabaja con ganas, pero eso no quita que al ser una zona económica, pues atraiga todo tipo de personas que no están bien adaptadas en la sociedad. Entonces el otro día nos tocó presenciar que enfrente de nosotros la policía por primera vez hizo su trabajo, que detuvo unos asaltantes, pero se fue corriendo, tirando balazos, en fin, cada cosa que pasa. Pero ¿sabes qué? Creo que lo más preocupante, los accidentes de tránsito. Ahora sí que, bueno, no sé tú, pero yo veo que en el municipio, diario, en la ciudad, bicicletas, diario, motos, eso vehículos. no lo veíamos antes. Eso no lo veíamos antes. ¿Qué crees que se deba a esto? Pues falta de señalización, falta de educación vial y Abandono también de las calles. Tengo entendido que tránsito ya ni siquiera está en el municipio. Creo que ya lo atiende Sí, lo ha atendido el Estado. Durante muchos años lo ha atendido el Estado. Y en ciudades importantes, en ciudades de primer nivel como en Mérida, pues lo atiende tránsito Fíjate que municipal. hablabas un tema importante ahorita, la calzada Veracruz, y yo no lo había pensado y ahorita me lo traes a la cabeza. Yo creo que es una zona de comercio muy activa, más que la Avenida Héroes en este momento, porque la Avenida Héroes se ha dedicado últimamente a vender ropa y no vemos tanta actividad como vemos la calzada Veracruz, ¿no? Desde refaccionarias, carnicerías, pollerías, salchichonerías, gente que vende llantas, pinturas, motos, de todo, pollos, mecánicos, carnitas. de todo, ¿no? O sea, sí es una zona muy concurrida comercialmente y es una de las más afectadas. En sí yo evito agarrar la calzada Veracruz porque está llena de baches, está llena de hundimientos. Mejor opto por agarrar la lateral, que es la avenida Salvador Alvarado, creo. Sí. Que la agarras desde la avenida San Salvador hasta la Insurgentes. Sin un tope, lisita, bien padre. Pero la calzada Veracruz está... Sí, tienes toda la en razón. el abandono. La verdad es que sí. Y cada vez hacen cosas que en teoría son hechas para mejorar la ciudad, la calle, y acaban siendo peores. Por ejemplo, las calles, como decías, estuvo llena de baches. De repente hicieron un reencarpetamiento, pero nomás dices, ay, qué bonito quedó. ¿Cuántos años? Y llegó Capa y cortoteó todo, lo volvió a fregar. La gente que nos escucha, CAPA es la Comisión de Alcantarillado y Agua Potable del Estado de Quintana Roo. Yo no sé, en verdad, y sí lo sé y lo voy a explicar tal cual. Y también no hay que echarle toda la carga a CAPA, ¿no? Mira, cuando el ayuntamiento o el gobierno del Estado hace una obra, ok, la hace bien padre, pero nunca tienen la visión de antes de hacer una obra. Bueno, y tú eres ingeniero civil o estuviste ahí en el tema de ingeniería civil, pues primero tienes que hacer una proyección de tuberías, de situaciones así, ¿no? Yo en algún momento trabajé en un despacho de arquitectos, ¿no? No lo hacen. O sea, solo llegan, ponen la calle, vámonos, y de repente resulta que no hay ahí tuberías, que CAPA tiene que llegar y abrir, y que a veces no es ni CAPA, son las constructoras, porque CAPA no tiene la infraestructura para hacer eso. Son constructoras que ellos traen o que contratan, subarrendan, no lo sé, que no son de aquí. Yo los he visto trabajar y llegan y le parten su madre a las calles. Así es. Hasta CAPA a veces la sufre, ¿no? Yo el otro le decía a un funcionario, le decía, oye, acaban de hacer esa calle, mira, esta CAPA ya. Ya me la dejaste peor de como estaba. Y así pasó. De hecho, frente al negocio agarraron, abrieron, pusieron una tubería y esa tubería al final no cerró bien y ahora está la tubería expuesta, rebosándose de agua. Mira, de entrada ya tienes un tope ahí, ¿no? Porque la gente tiene que disminuir la velocidad sí. Y a lo mejor con una buena publicidad hasta voltean a ver tu negocio y inmediatamente tienen que reducir la velocidad. Pero es una realidad, Germán. La verdad que es una realidad que vivimos y que no solo la vives tú, la vivimos todos. Pero eso sí es cierto. No ves patrullas rondando por allá. No hay un sistema eficiente de cuidado a la ciudadanía. Y en las zonas comerciales, que al final es de donde todos nos mantenemos, pues deberían estar bien protegidos, bien cuidados. Pero como te digo, luego pasa cada cosa, asaltantes, balazos, robos.
En fin, ¿qué te digo? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la parte ciudadana, ¿no? Tú eres ciudadano y ahorita vamos a entrar un poquito en materia de tu trayectoria. ¿Qué has venido, no? Como creo que fuiste de los jóvenes, Sí. lideraste un tema de jóvenes en el sí, partido, ¿no? cuando estaba ya por salir en bachilleres, me interesó mucho el tema de la política porque empezaba a escuchar a profesores que se quejaban de ciertos temas, pero no me gustaba mucho a veces lo que opinaban. Entonces empecé a investigar y descubrí que en Acción Nacional había unas herramientas buenas, importantes para luchar por la sociedad. ¿Por qué es importante, Germán? Y ahorita tocas un tema, y a lo mejor no hablando del tema de partidos, ¿no? Pero ¿por qué es importante involucrarnos en el tema de la política? A veces como ciudadanos decimos, no, la política no, y siempre son los mismos, se hacen los mismos, ¿no? Y a veces el ciudadano no sale ni a votar porque ya no cree en el político, o ya no hay cuadros políticos, o los partidos políticos no se han encargado de hacer cuadros políticos, ¿no? Hace unos días entrevistaba a una persona y hablamos en el caso de Morena, ¿no? Y me decía él, Morena es un partido de izquierda que ahorita todo está lleno de priistas y de panistas y de un montón de gente que no conoce ni los principios del partido, entonces ya no saben ni de qué es una gelatina partido, mosaico. ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Pero ¿por qué es importante, Germán, participar en las decisiones políticas de nuestra ciudad? Tú ahorita decías, yo veía una necesidad en bachilleres y que los maestros no la estaban atendiendo y eso te involucró a poder tomar decisiones dentro del tema estudiantil. La hegemonía de la ideología de cualquiera que tú quieras, pero si tú permites que se vuelva hegemónico, al final nos afecta a todos porque afecta a nuestra libertad, porque la manera en la que tú crees que debe ser correcto vivir, si el de enfrente es el que domina los medios políticos, quien domina el Estado, pues te va a imponer una manera de vivir con la que tú no crees. Entonces creo que eso es lo principal, lo que como ciudadanos, a pesar de que te dé tanto asco la política, porque muchos lo dicen, es que me da asco la política, es el arte de tragar, y así te dicen, pero pues hay que decirles a esa gente que no. De hecho, ellos lo que quieren es que pienses eso, que te mantengas alejado de la política, para que ellos se puedan repartir el poder, se puedan repartir las posiciones, y cuanto mejor persona seas, más obligado estás a participar en política. Eso hay que decírselo. Y a veces dicen, no, yo no quiero embarrarme en esto, yo no soy sucio, yo no soy corrupto y por lo tanto no puedo estar en política. Pues estás en un grave error. Por eso estamos como estamos. Y sí es cierto, a lo mejor te va a tocar que te embarren. No que tú te embarres, que te embarren, porque así a veces con maldad procuran embarrarte. Ahí tenemos el caso de varios candidatos que los han embarrado y los han bajado de las contiendas y a veces siendo inocentes. Eso es una realidad también. ¿Se pueden cambiar las cosas dentro de la política? Por supuesto. De hecho, no solo se pueden, se deberían cambiar. Para eso surge la política, para que como sociedad estemos organizados, para que desde ahí podamos combatir al mal. ¿Y cuál es el mal? Pues un mal estilo de vida. Aquí en la ciudad lo vemos mucho. ¿Qué clase de vida tenemos en la ciudad? ¿Y qué clase de políticos tenemos? Nosotros como ciudadanos vemos con frustración cómo esos políticos tienen un estilo de vida muy diferente al resto de la población. Y lo peor es que están tan acostumbrados a ese buen estilo de vida que no les da vergüenza presumirlo. Ahí tenemos dirigentes, presidentes o presidentas que presumen de un estilo de vida a pesar de cómo vivimos el resto. Porque aunque yo sea comerciante, aunque tenga una vida más o menos estable junto con mi esposa, pero eso no le quita que vivimos casi al día. Porque si la economía de la ciudad está mal, nos va mal al resto. Sí, pero el político al final vive del gobierno, vive de nuestros impuestos y ellos hacen como si nada pasara. El político deja de ser ciudadano y me da mucha risa cuando los escucho, cuando se refieren a los ciudadanos. Es que los ciudadanos, a ver, cabrón, ¿en qué momento dejaste tú de ser ciudadano? ¿En qué momento dejaste de ir a la cola de las tortillas o sacar una licencia de conducir? Sí. ¿No? Porque ahorita el político ya todos les hacen, traen el chofer, el que... Dime, ¿cuándo has encontrado un político en el súper? Tú vas a comprar tus enseres. ¿Cuándo los has encontrado ahí? Solo los veo en Liverpool. Exacto. Ahí los ves porque ni a Coppel baña. Sí, no. Coppel es para los que estamos a nivel más te ven abajo, feitos. ¿no? Si estás comprando en Walmart ahí tu ropita, te ven feíto. Y en Sam's también los llevo a encontrar ahí a veces, llevando las televisiones grandísimas, ¿no? Creo que sí es importante y compagino contigo, tenemos que involucrarnos, ¿no? Tanto sociedad civil organizada, tenemos que involucrarnos en el tema político, ¿no? Yo siempre he sido muy abierto en este tema, ¿no? Y algo de lo que me inició en el periodismo fue eso, el estar no en contra de, sino en desacuerdo de cómo se estaban tomando las decisiones o en desacuerdo de cómo se hacían las cosas.
y que era la historia que nos contaban anteriormente y no había redes sociales, pues nos informamos a través de los periódicos y la televisión y la radio. Y el ciudadano común y corriente como yo, en tu casa escuchándolos o en el taxi diciendo, eso no es así. Yo no pienso así. Dije, la única manera de cambiarlo pues, es contando la historia tal cual es. Yo manejaba un taxi y empecé a contar las historias que vivía en la ciudad, cómo caí en el bache, lo que tú decías. ¿Cómo asaltan a la gente en la calle? Tú pregúntale ahorita a un diputado, ¿cuántos asaltos ha habido hoy en la calzada Veracruz? Perdón, ¿dónde es la calzada Veracruz? No la conocen. Ni idea, sí, no tienen ni idea. Ahora sí que el político se ha desconectado tanto de las problemáticas de la ciudad que por eso estamos como estamos. Ahí tenemos otro problema preocupante y gravísimo, que es el tema del transporte público. Lamentable. Los políticos no se preocupan por resolverlo porque ellos ya andan en sus buenos carros, en sus buenas camionetas, o como dices tú, hasta con choferes. Pero la ciudadanía seguimos avanzando. ¿Hace cuánto que no te subes un camión urbano? Bueno, yo todo el tiempo me subí en combi, pero el camión urbano desapareció, creo que desde que estoy en la prepa. Creo que, cuando estabas en bachiller sí, había los camiones urbanos. Así es. ¿Dónde están los ahorita? Caribe creo que fueron los últimos que hubieron en la ciudad y desaparecieron. En verdad que estamos en una tierra sin ley. Yo hoy en la mañana veía una nota, Germán, la comparto contigo, donde, bueno, ahorita es difícil poder pedir un radiotaxi en la ciudad, ¿no? Pides un radiotaxi y ya te llega una leyenda de te cobran por la cajuela, te cobran por el clima y a partir del 1 de marzo van a cobrar 20 pesos el banderazo los radiotaxis, ¿no? Entiendo la problemática de mis compañeros radiotaxis que desde 2019 no les aumentan una tarifa, ¿no? Pero hay un instituto que se encarga de eso, de ver qué está pasando con los con los taxis en general, el transporte público, ¿no? Y la justificación que pone este instituto es decir que los sindicatos no han traído sus documentos y por tal no va a haber aumento de tarifa. Y los que se joden es la clase trabajadora. El arte de hacerse patos, al final de cuentas. Se tiran la bolita y como dices, los que sufrimos son los ciudadanos. Pero sabes, esto no es un tema también solo de la ciudadanía, o sea, de la persona que trabaja día con día. También sabes quiénes tienen un gran grado de responsabilidad. Los empresarios. Ahora sí que los empresarios son los primeros en quejarse de los malos políticos, de las malas políticas económicas, pero también son los que menos invierten. Y no te digo que le inviertan a las campañas o a un político o en corrupción, digo que le inviertan a la ciudadanía, a educarla. Porque si tenemos un mal gobierno que se está encargando de hacer propaganda para permanecer en el poder, los empresarios deberían ser ese contrapeso en la sociedad. ¿Por qué? Porque el empresario es un benefactor social. Cuando te ofrece bienes y servicios a un mejor costo, a un mejor servicio y cerca de tu colonia, cerca de tu casa, estás resolviéndote más problemas que los políticos. Totalmente. Pero no te puedes quedar ahí solo recibiendo el beneficio de la sociedad. Tienes que invertirle a esas colonias, tienes que invertirle a esas nuevas generaciones para que los ciudadanos tengan un contrapeso y una manera de ver la ciudad y la vida de manera diferente a la que lo ven los políticos. ¿Cómo se pueden involucrar los empresarios? Existen fundaciones, lo vemos en Yucatán, en Guanajuato y en ciudades donde los gobiernos no son hegemónicos. Por ejemplo, ahorita tenemos un presidente que ha ganado en todos los municipios, pero en Yucatán, en Guanajuato, no ha podido, porque hay una sociedad fuerte donde se involucra la ciudadanía, las agrupaciones civiles y los empresarios, donde los empresarios financian a estas agrupaciones civiles que se dedican a hacer ciudadanía, a fortalecer lo que se llama el tejido social. Eso es lo que puedes hacer. Yo imagino un Chetumal donde los empresarios, junto con un probable gobierno municipal o sin él, se pongan de acuerdo, levanten una colonia que sea conflictiva y donde puedan mandar productos, servicios a mejor costo o incluso de manera gratuita que salga de sus propias utilidades e incentivar a esa gente a participar en su colonia y hacer lo mismo por otras personas. Y esto va a ser al final una cadena de favores donde solo cosas buenas pueden pasar en la ciudad. Creo que esa es una idea de lo que pueden hacer los empresarios por su ciudad y de lo que los ciudadanos pueden redituar para su comunidad. Ojalá, en verdad, mira, padrísimo todo lo que explicas. Desgraciadamente y desafortunadamente a veces los ciudadanos no nos involucramos. Y los vemos en los procesos electorales, Germán, ¿no? La gente no sale a votar, ¿no? Y luego nos quejamos por la gente que llega a tener esos puestos, ¿no? de elección popular. Creo que hay que salir a votar, Germán. Viene un proceso electoral importante para 2024. Estamos a meses ya de vivir este proceso y es importante que los ciudadanos empecemos a tomar las riendas, por lo menos de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Totalmente de acuerdo, porque si le va bien a la ciudad, le va bien a las comunidades. Al final, la razón de ser de una ciudad es acumular todos los bienes, productos
que se venden o que se producen en las comunidades y la ciudad es un punto de encuentro económico. Pero en verdad la ciudad de Chetumal está cumpliendo esa labor. Por supuesto que no, y por eso las comunidades lo están padeciendo también. Y si la inseguridad es mala ya en la ciudad, en el resto de las comunidades va a estar peor. Si la economía ya es mala en la ciudad, en las comunidades también. Creo que es importante cuidar nuestra ciudad, que sea una ciudad de primer nivel, que esté a la altura de Guanajuato, que esté a la altura de Mérida, que esté a la altura de muchas otras ciudades del país, para que nuestras comunidades, el municipio en general, empiece a florecer. Métele, de nuevo. papá. Pues sí. Métele. Es bonito hablar, métele. Pues ahí sí, está, hay sí, que participar. sí. Es importante, tú lo decías ahorita. Así es. Participa. Fíjate, es mucho de lo que me mencionan. A mí en muchas ocasiones me dicen, oye, pero pues tú todavía estás debutando, es probable que nadie te conozca. Bueno, ¿sabes quiénes no me conocen? A lo mejor los que están todo el tiempo pegados a las noticias. Pero el que ha recibido su pizza en su casa, el que ha ido a comprar sus desechables en la calzada de Veracruz, el que tiene una pizzería, el que tiene una salchichonería o vende tortas, me conoce, porque yo mismo le he despachado su pizza, yo mismo le he hecho su pizzería, así es. Entonces, el tipo de gente que nos Germán, conoce... eso no es impedimento, porque la gente, hasta me incluyo yo, hemos votado por gente que ni conocíamos. De entrada, los partidos ya nos ponen a alguien. O sea, ¿cuál democracia? De entrada, el partido ya te puso a alguien. Cualquier partido te pone a alguien. Y no te ponen opciones. Así es. Y hay buenos candidatos dentro de los partidos. Sí, pero al último, pues ponen al compadre o al que les va a ser más redituable a ellos. Así Ni es. los conocemos, la ciudad no los conoce. Solo por la marca votamos. Así es. Y no debería ser así, porque Claro que dependiendo no. de tu economía, es como los refrescos. Es probable que te guste mucho la coca, pero si la coca ya no te alcanza, o si la coca ya no está llegando a tu colonia, pues tienes mejores opciones cerca de ti. Totalmente de Entonces, si acuerdo. tú quieres al final un buen refresco o quieres satisfacer esa necesidad que tienes, pues es necesario cambiar de marca. Entonces, lo mismo pasa con los partidos políticos. Y sabes qué bien dices, las personas no son los partidos políticos. Al final pueden haber buenas personas dentro de los partidos políticos. ¿Qué pasa? Que hay hipócritas dentro de los partidos políticos que eran de una ideología ayer y hoy ya son de otra. Entonces, si te gustan los políticos de izquierda o de derecha, es probable que yo acabe votando por uno de izquierda que sea congruente de sí mismo que por uno de derecha que sea hipócrita. Y viceversa. Si tú no te gusta la derecha, pero estás viendo que tienes puros candidatos de izquierda hipócritas, pues opta por uno de derecha que sea congruente de sí mismo. Son unos sinvergüenzas, como bien lo decías. Mira, lo platicaba con una persona. Ahí te va. Vemos a los de Morena. Vemos a los panistas. Vamos a hablar. Los panistas, algunos se brincan a Morena. O los priistas se brincan a Morena. ¿Me explico? Pero hemos visto de Morena, que es la izquierda de este país, brincarse a partidos de derecha, ¿no? Por decir el PAN o el PRI, que sigue siendo de izquierda. No hay una ideología. Ni ellos la conocen, Germán. No conocen una ideología. Si no conocen una ideología, ¿qué le pueden dar a la ciudadanía cuando llegan esos cargos? Sí. ¿Qué puede transmitir un diputado ahorita? ¿Qué ha hecho un diputado por su ciudad, por su distrito? Así es. Hay que mencionar que la que brinca de partido en partido es la clase política, porque los militantes siguen allí en los partidos. Yo lo veo en Acción Nacional. Hay militantes. Tú eres militante de Acción Nacional. Sí, ¿Cuántos años llevas en Acción? 15 años, desde que cumplí. Desde chavo. Desde que cumplí 18. Y seguro te han surgido ofrecimientos para otros partidos. Siempre me han dicho que si quieres trabajar, vete al partido de enfrente, vete al partido que está en el poder. Pero yo no es lo que quiero. Yo no estoy en busca del poder. Yo estoy en busca de llegar y usar una herramienta que sea congruente con mis valores y con mis principios. Y aprovecho tu podcast para decir que el Partido Acción Nacional no ha gobernado aquí ni en el estado ni en el municipio. ¿Por qué? Porque si Carlos Joaquín fue a través del PAN, pero ¿dónde está Carlos Joaquín ahora? No, como y nunca embajador de estuvo Morena. registrado, Nunca se afilió a Acción en Nacional. el PAN. Luis Torres, que fue presidente municipal por las siglas del PAN, ¿dónde está ahora? Está en Morena. Entonces, nunca fueron congruentes con la ideología. Y si te parece que te gobernaron mal, pues créeme que no gobernaron como lo hubieran hecho alguien de Acción Nacional. Morena, porque no, para nada. Te la voy a recordar. Te voy a recordar el podcast. No, para nada. Al contrario, pues lo que queremos... Deberías de participar, Germán. Creo que es importante, ¿no? Y lo decías ahorita. Creo que los ciudadanos tenemos que empezar a tomar la rienda de entrada de nuestro municipio. Así es. ¿No? Y Creo que podemos ese es un empezar momento. por nuestra ciudad.
En verdad, mucho gusto. Agradecerte, en verdad, que has aceptado la invitación. Ya había un tema ahí de platicar contigo por tu agenda de trabajo, de chamba. Pues no es muy fácil encontrarte, ¿no? Tenemos para ir para abajo, pero qué bueno que te hice el tiempo de visitarnos. Gracias, David. Ahora sí que estamos persiguiendo la chuleta, ¿no? Trabajando ahí con mi esposa, dándole duro, porque pues al final no buscamos vivir de la política, sino servir a la ciudadanía. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues hacer un llamado a la ciudadanía, a los empresarios, que respalden las nuevas políticas, las nuevas maneras de hacer política, que hay opciones diferentes y que no necesita ser una persona con un nombre muy pesado, muy conocido. A lo mejor es una cuestión de actitud, de humildad, de sencillez y de congruencia. Yo creo que si la ciudadanía, los empresarios y la sociedad civil en general optan por esas opciones, nos va a ir mejor como ciudad. ¿Qué edad tienes, Juan? 33. Ahí está, la clase trabajadora de ahorita de este país. Totalmente. Ya no estás tan chavo, ¿eh? Estás chavo, pero ya no estás tan chavo, ¿no? No, ya hay madurez, se ve. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy David García, agradezco que nos hayan seguido a través de este podcast. Agradezco a nuestro productor general Israel Gómez Luna y a usted que nos escucha. Que tenga un excelente día.